Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Un labrador de la tierra. ¿Crees que el bien y el mal no existen? No es verdad. Lo he visto. Lo he visto de primera mano. Incluso he visto al diablo. Nuestra familia era pequeña. Solo mis padres, mi hermano mayor Jacob y yo. Mamá me adoraba siendo el bebé y todo eso, para gran fastidio de papá. Él siempre le decía, deja de tratarlo como un bebé Gal. Y ella me arrullaba y le decía, no te preocupes, crecerá grande y fuerte como tu otro hijo. Yo esperaba que así fuera. Siempre admiré a mi hermano Jacob. Era alto como papá y casi tan fuerte. A mamá siempre le gustaba contar la historia de cuando Jacob tenía 6 años y trató de ayudar a papá a trabajar el arado, y cómo los caballos lo arrastraron por el suelo y le rompieron el brazo. Pero él ni siquiera lloró. Nunca lloró. Tal vez Jacob quería ser como papá, al igual que yo quería ser como Jacob. Incluso se parece a papá cuando tenía esa edad, decía mamá. Nunca olvidaré la noche en que Satanás destruyó a nuestra familia, pero no puedo pasar directamente a eso. Éramos buenas personas cristianas. Yo rezaba en cada comida, antes de acostarme. Incluso me peinaba para quitarme las liendres del pelo y estar bien para ir a la iglesia el domingo. Si había una persona en el pueblo más devota del Señor que yo, era papá. Fue él quien se aseguró de que Jacob y yo creciéramos bien, mostrando el debido respeto a él y a mamá, y siguiendo las enseñanzas de la Biblia. No muchas otras personas del pueblo se detenían a hablar con nosotros. Pensé que la mayoría miraba a nuestra familia con ojos celosos, por lo que teníamos. Incluso vi a la anciana Milton mirar a mamá con mala cara, una vez cuando nos dirigimos a nuestro auto después de un servicio. Pero no dije nada, porque no estaría bien hablar mal de alguien, incluso cuando está pensando cosas malas sobre ti. Eso no quiero decir que nunca me metí en problemas. Yo no era ningún santo, ni mucho menos, y a veces Jacob me convencía de ir a pescar un poco al río, o que me deshiciera de alguna tarea que pensaba que papá no notaría que no había hecho, mientras estaba en la ciudad. A veces incluso mamá estaba al tanto y me animaba a ir a jugar, sabiendo que todavía tenía que ordeñar las vacas o alimentar a los cerdos. Sabía que me metería en problemas si papá se enteraba, pero mamá me acariciaba la cabeza y me susurraba que no le diría. Era muy buena para convencerme de que hiciera lo que sabía que estaba mal, y no tenía que decírselo a papá. La mayoría de las veces me sentía culpable después y trataba de recuperar el trabajo. Y si no podía, simplemente se lo confesaba a papá, aunque intentaba mantener a Jacob y a mamá fuera de ello. Eso funcionaba rara vez, por supuesto. Papá tenía una forma de olfatearnos la culpa. Sin embargo, cuando llegaba el momento de castigarme salía bien librado. Tal vez fuera por mi edad,
pero cada vez que me metía en problemas, me mandaban a un rincón a leer el libro sagrado. El castigo de Jacob siempre consistía en que lo dejaran en el campo trabajando, a veces hasta bien entrada la noche. Me sentía mal porque siempre era más severo que el mío. Papá iba a buscarlo horas después, claramente exhausto, pero siempre tenía una mirada decidida en su rostro, como si estuviera dispuesto a trabajar hasta el día siguiente si hubiera tenido que hacerlo. Mamá le traía un vaso de agua y le acariciaba el pelo. Le decía lo bueno que era. Por supuesto, entonces me pillaban mirando desde el rincón y me echaban de nuevo a leer y a mirar la pared. Fue una de esas noches de castigo cuando lo vi por primera vez. Papá había ido al pueblo después del almuerzo. Jacob estaba en la carretera, arreglando unas vallas, y yo estaba limpiando el pajar. Mamá entró en el granero, luciendo tan bonita como siempre con su sonrisa radiante, y me llamó para que bajara, entregándome un vaso de limonada. Ella dijo que hacía un lindo día, mientras me acariciaba la mejilla. Un día tan encantador que era una pena desperdiciarlo encerrado, y que debería ir a jugar un poco al río. No mucho. Se rió y me dio un pellizco. Tu padre volverá antes de la cena. Así que corrí hasta el río, pensando en tirar piedras y escuchar al viento susurrar entre los árboles. Por supuesto, cuando eres pequeño no tienes un buen sentido del tiempo, y resultó que había huevos de rana que me distrajeron durante horas. Cuando mamá envió a Jacob a buscarme, estaba empapada hasta los huesos por haberme caído al intentar atrapar renacuajos. Idiota, me sonrió. ¿Es esto lo que has estado haciendo? Tenemos que volver a casa. Papá llegará en cualquier momento y tienes que cambiarte. Me di cuenta de que Jacob tenía razón. Las sombras se habían alargado mientras yo no prestaba atención. ¡Qué locura! Corrimos de vuelta a casa como si un tornado nos pisara los talones. Pero cuando llegamos, la camioneta de papá ya estaba estacionada en la entrada, y él estaba sentado en el porche, esperándonos. Parecía más decepcionado que enojado, lo cual fue un alivio porque significaba que las cosas no serían tan malas esta vez. Papá, yo... tartamudeé. Entra ahora, dijo asintiendo, mirando a Jacob. Miré a Jacob y me di cuenta de que papá había entendido mal la situación. Tenía que arreglar las cosas. Señor, dije, esto fue culpa mía. Jacob no tuvo nada que ver con esto. Simplemente fue a buscarme cuando se dio cuenta de que me había ido. ¿Es así, Jacob? Pala dio la cabeza hacia Jacob. No, señor, dijo Jacob para mi asombro. No dejaré que mienta por mí. Ambos somos culpables aquí. No sabía qué decir. No podía entender por qué Jacob mentía y se estaba metiendo en problemas. No iba a disminuir mi castigo, si acaso lo empeoraría todo. Pa se sentó ahí un rato, mirándonos a los dos, y pude ver el calor que subía por su rostro. Finalmente me señaló. Tú, entra y sube a tu habitación. ¿Mi habitación? Normalmente no iba a mi habitación como castigo. Terminaste por hoy. Prepárate para dormir. Mi sentido común me gritaba que me callara e hiciera lo que él decía, pero mi boca seguía hablando. ¿Por qué? Ahí estaba, el brillo de ira en sus ojos. Podríamos verlo apretar y soltar los puños para tratar de contener su rabia ante mi desafío. Por mentirme, ahora, vete. Todo estará bien, susurró Jacob empujándome hacia adelante,
pero todo lo que podía pensar era cómo habría sido si no hubiera mentido. Dentro, mamá estaba mirando desde el horno mientras revolvía una olla de sopa. Me dio una sonrisa triste y culpable, luego me abrazó. Se inclinó y me besó en la frente. Lo siento mucho, mi dulce niño. Todo estará bien. No mentí, insistí. Ella solo sacudió la cabeza. Algún día lo entenderás. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y corrí a mi habitación, avergonzado. No me atreví a cerrar la puerta de golpe, pero tenía muchas ganas de hacerlo. En cambio, descargué mi frustración abriendo y cerrando los cajones con mucha fuerza hasta que me calmé. Mientras miraba por la ventana, papá llevó a Jacob a los campos. Cuando yo no los podía ver, me lavé los dientes, dije mis oraciones y me metí en la cama. Ni papá ni mamá vinieron a ver cómo estaba, así que me quedé ahí acostado con las manos juntas, pidiéndole a Jesús que me ayudara a entender por qué Jacob había hecho lo que hizo. Las horas transcurrieron lentamente. Recuerdo haber escuchado a papá y a mamá en la cocina hablando y cenando. Papá refunfuñaba en voz alta cosas que yo no podía entender, mientras mamá decía cosas como, está bien, y sabes que te quieren. Finalmente me quedé dormido. Cuando me desperté, la luna se asomaba por mi ventana. No sabía qué hora era, pero parecía lo suficientemente tarde como para que todos los demás estuvieran en la cama. Podía escuchar crujidos que venían de afuera, y me di la vuelta para mirar por la ventana, preguntándome si alguna de las vacas se habría soltado. El horror que sentí cuando vi a nuestro espantapájaros caminando. El horror que sentí cuando vi a nuestro espantapájaros caminando a la luz de la luna fue como si mi corazón se estuviera abriendo camino hasta mi garganta. Déjame que te cuente sobre nuestro espantapájaros. No era nada elegante, pero cumplía su función. Una de las viejas camisas a cuadros de papá y un par de overoles extra grandes que el abuelo Ulises había conseguido de segunda mano. Cosido como una bolsa con un par de guantes de jardinería de mala calidad, botas de mierda y relleno de paja. La cabeza era un saco de arpillería al que alguien le había cosido un par de botones negros y grandes. Papá había dicho que había sido parte de la familia durante generaciones, que lo habían tenido cuando era pequeño y mi abuelo antes que él, y caminaba por nuestro patio delantero hacia el granero. Me quedé paralizado de miedo. Normalmente, el espantapájaros cuelga envuelto en el campo lejano, como un saco de patatas viejas, pero esa noche había crecido. Los botones de su camisa estaban a punto de estallar. La paja se derramaba y, sin embargo, seguía moviéndose. Caminaba como un ladrón de dibujos animados, recogiendo las botas con cada paso, mientras se arrastraba por nuestro patio bajo la luz de la luna. Justo cuando estaba a medio camino del granero, la cabeza giró sobre su cuello y miró directamente hacia mi ventana. Me agaché, sabiendo con certeza que el mismísimo Satanás me acababa de ver. No sabía qué hacer, porque mi instinto era correr hacia mamá y papá y contarles lo que vi. Pero estaba tan aturdido por el terror de todo eso que inmediatamente comencé a cuestionarme si lo que había visto era real o mi imaginación. Y no quería meterme en problemas más grandes por despertar a papá con historias locas del diablo en nuestro espantapájaros. Cuando volví a mirar por la ventana, el patio estaba vacío. Suspiré y me relajé un poco, antes de que otros pensamientos comenzaran a pasar por mi cabeza. ¿Era real? ¿Y si me veía mirándolo y venía a buscarme? Me tiré de nuevo a la cama, pero no podía dormir. Me quedé ahí,
acurrucado bajo las sábanas, esperando el sonido de la ventana rompiéndose en la planta baja o el crujido al cruzar el patio. Pero no se escuchó nada. Llegó a la mañana y salté de la cama cuando el gallo cantó, apresurándome a vestirme y bajar las escaleras. Papá ya estaba levantado como siempre, preparando el desayuno. Me miró con una expresión estoica y me preguntó si tenía algo que decirle. Mi primer pensamiento fue empezar a vociferar que había visto a Satanás en nuestro espantapájaros la noche anterior. Luego me di cuenta de que esa no era la respuesta que estaba buscando. Lo siento, señor, dije. ¿Por qué? Suspiré. ¿Por mentir? Él asintió y luego me entregó un plato de huevos y tostadas. Después de mi desayuno fui a hacer mis tareas, pero me mantuve alejado del campo donde estaba el espantapájaros. Casi me convencí de que todo había sido un sueño, pero una parte de mí en el fondo no podía superar la idea de que parecía demasiado real para haber sido imaginado. ¿Estaba loco? Tal vez me había quedado dormido y había tenido una de esas pesadillas tan vívidas en las que crees que habías estado despierto. En ese momento, Jacob se acercó y me revolvió el pelo. Pensé en preguntarle por qué había mentido ayer, pero en lugar de eso decidí preguntarle algo más. ¿Crees en el diablo? Parecía sorprendido y divertido por mi pregunta. Claro. ¿Por qué? ¿Crees que es como una persona física? ¿Quieres decir que puedes verlo? Rayos, no lo sé. Dejó las herramientas que llevaba y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué preguntas? Lo último que quería era que Jacob se riera de mí, pensando que era un tonto. Tuve un sueño sobre él. ¿Ah, sí? ¿Cómo era? Vi al espantapájaros en mi mente. Tenía los ojos negros y no tenía boca. Entonces no pudo haber sido el diablo. ¿Por qué? Así es como te consigue, ¿no? Es el gran engañador. Si no tiene boca, ¿con qué te va a mentir? Me guiñó el ojo. Luego, tomando las herramientas, volvió a lo que estaba haciendo. Al final del día, estaba más seguro que nunca de que lo había soñado todo. Un producto de mi mente culpable. Debí sentirme tan avergonzado de mí mismo por haber dejado que todo saliera mal ayer, que soñé que el proveedor del castigo eterno había venido del infierno para llevarme de regreso con él. Después de nuestras travesuras más recientes, Jacob y yo éramos tan buenos como ángeles, tratando de apaciguar a papá. Nos levantábamos al amanecer, hacíamos nuestras tareas, terminábamos los deberes tan pronto como llegábamos a casa. Lavábamos bien los platos después de la cena. Leíamos en silencio hasta la hora de dormir. Luego le dábamos un abrazo a papá y le dábamos un beso de buenas noches a mamá antes de irnos a la cama. Mamá sonría y nos acariciaba con ternura y nos decía qué hijos tan encantadores tenía, y ningún diablo se acercaba. Me sentí aliviado. Pasó casi una semana antes de volver a verlo. Ese día no había hecho nada malo. Tal vez recé un poco rápido antes de meterme a la cama. No estaba seguro. Todo lo que sabía era que me desperté con el sonido de un suave silbido desde afuera. Me di la vuelta todavía medio dormido, y ahí estaba el espantapájaros, saliendo del campo otra vez. Pasó tambaleándose junto a la camioneta de papá, balanceando los brazos como si tuviera problemas para estabilizarse. Sus botas golpeaban con cada paso, más fuerte que antes, sin preocuparse en lo más mínimo por ser notado.
Había un grito dentro de mí, pero estaba atrapado en mis entrañas. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. No creo que hubiera podido esconderme ni siquiera si hubiera vuelto a girar la cabeza para mirarme. Afortunadamente no lo hizo. Simplemente siguió caminando. Pasó frente a la casa y salió hacia el granero. Mientras lo miraba, se detuvo en la puerta, la abrió y entró. Pude ver la luz tenue que venía del interior. La anciana Milton, susurré. No sé por qué fue ese mi primer pensamiento, pero estaba seguro de que nos había maldecido, envidiosa de nuestra amorosa y devota familia. A pesar de mi miedo paralizante, sentía una obligación. Tenía que hacer el trabajo del Señor y expulsar al diablo. Me temblaban las manos cuando me levanté de la cama. Tomé mi Biblia y mi bata y bajé a escondidas las escaleras, sin atreverme a encender ninguna de las luces mientras caminaba. Me arrastré por la casa oscura hasta la puerta principal, evitando todas las tablas que crujían, e incluso sujeté el cierre de la puerta mosquitera para que no despertara a mamá o a papá. Cada paso que daba por el patio sonaba como el pisotón de un hipopótamo en mis oídos. Mi visión estaba nublada por la noche, pero aún podía distinguir una luz parpadeante de fuego justo detrás de la puerta del granero. Pensé en lo que encontraría cuando llegara ahí. Tal vez un portal directo al mismísimo infierno. Tenía todos los nervios a flor de piel, el cuerpo tenso, dispuesto a dar media vuelta y salir corriendo si era necesario. Mientras me susurraba a mí mismo el Padre Nuestro y sostenía la Biblia sobre el corazón para protegerme. Mi respiración se volvió tan agitada por la tensión que estaba seguro de que el diablo me oiría llegar. Al acercarme, oí un ruido que venía del interior del granero. Al principio era débil, pero cuanto más me acercaba, más claro se volvía. Era una mujer llorando. Casi sonaba como mamá. Los últimos metros me agaché y llegué hasta la puerta del granero para echar un vistazo, preguntándome por qué mamá estaría afuera tan noche. Jamás olvidaré lo que vi. El granero estaba iluminado por una vieja lámpara de aceite que colgaba de una de las vigas. Justo debajo, alguien había colocado una de nuestras mantas de picnic con flores azules en las que nos sentábamos como familia para ver los fuegos artificiales en la ciudad. Mamá estaba acostada en la manta de picnic con su bata y camisón, las rodillas dobladas y las piernas separadas, y el espantapájaros estaba encima de ella. Mi primera reacción fue: Señor, ayúdame, Satanás está atacando a mi madre. Me agarré del borde de la puerta, a punto de lanzarme hacia adelante y saltar sobre su espalda, desgarrarlo con uñas y dientes si era necesario. Pero entonces la oí gritar de nuevo, y me di cuenta de que no sentía dolor. Era sexo. El diablo estaba abusando de ella, o peor, ella se estaba entregando voluntariamente a él. Quería gritar para que se detuvieran y me vieran, pero al mismo tiempo sentí una extraña curiosidad. Me avergüenza decirlo. Vi la pierna desnuda de mamá subiendo por el costado del espantapájaros y sus manos acariciando su espalda mientras se frotaban el uno contra el otro, y observé en silencio durante un rato, arrodillado ahí, temblando, sintiéndome asustado, avergonzado y enojado. Finalmente, no pude soportarlo más y me arrastré de vuelta a la casa, mirando por encima del hombro todo el camino, mientras los gemidos de mi madre se desvanecían en la distancia. A cada paso estaba seguro de que la puerta del granero se abriría de golpe, y Satanás, disfrazado de espantapájaros, vendría saltando por el patio para atraparme antes de que pudiera ponerme a salvo.
Una vez que regresé a mi habitación, me acosté en la cama, reviviendo lo que había visto en mi cabeza, escuchando cualquier sonido de movimiento desde afuera. Cuando me dormí, mis sueños eran de fuego y azufre, y de mi mamá quemándose. A la mañana siguiente, cuando me levanté, papá ya estaba en el campo con Jacob. Mamá estaba lavando los platos del desayuno, y aunque me sonrió cuando entré a la cocina, algo se sintió extraño en la expresión de sus ojos. Mi Biblia estaba en la mesa del desayuno junto a un tazón de avena y un vaso de jugo de naranja. La recogí, dándome cuenta de que la había dejado caer junto al granero en mi prisa por escaparme la noche anterior. ¿Estuviste afuera con tu libro ayer?, preguntó mamá mientras me enjuagaba las manos. Por supuesto, la mirada extraña en sus ojos era de preocupación. Estaba tratando de ocultar su preocupación de que la hubiera visto con el diablo, y yo lo sabía. Pensando rápido, dije: ahí es donde lo perdí. Lo tenía en mi bolsillo, pero se debe haber caído hace tiempo. Mamá cerró los ojos y suspiró, visiblemente aliviada. Sin embargo, no estaba listo para dejarla salirse con la suya, y necesitaba saber de todos modos si su papel en lo que había presenciado la noche anterior era el de una compañera voluntaria o si estaba siendo controlada por las fuerzas del mal. Me costaba creer que hiciera lo que hizo por voluntad propia. Nadie quiere creer que su madre es la puta de Satanás. ¿Madre? Parpadeó. No estaba acostumbrada a que la llamara así. ¿Sí? ¿Crees en el infierno? La pregunta la puso de nuevo en guardia, y frunció el ceño mientras al mismo tiempo intentaba fingir una risa. ¿Qué pregunta? Por supuesto que creo en el infierno. ¿Por qué preguntas algo así? La tensión en el aire que había comenzado a disiparse regresó, y todo quedó en silencio, como si todo el ruido de fondo hubiera desaparecido del mundo. No podía oír nada más que mi propia respiración y el tintineo de los platos mientras los apilaba en el tendedero. No lo sé. A veces me pregunto por qué la gente hace cosas. Hice una pausa por un momento, mirándola ver por la ventana. Las cosas que saben que les harán sufrir más tarde. Bueno, esa es una buena pregunta. Mamá se dio la vuelta y se apoyó en la encimera, forzando una de sus deslumbrantes sonrisas. Tal vez deberías hablar de eso con el pastor el domingo. Miré mi avena. Sí, supongo que sí. No sabía qué pensar de todo aquello. Había una pizca de duda gestándose en mi interior que se preguntaba si lo que había visto no era real. Después de todo, era posible que el diablo me hubiera estado engañando, como Jacob dijo que lo hace, tratando de hacerme dudar de mi propia madre. Solo una cosa en ambos escenarios era segura: si lo que había visto era real, necesitaba destruir al espantapájaros. Si lo que había visto era ficción, necesitaba destruir al espantapájaros. De cualquier manera, ese espantapájaros tenía que desaparecer. Después de todo, era el recipiente que Satanás estaba usando. Sin él, no tenía forma de llegar a nosotros, ni a mi madre ni a mí. Mi único miedo era enfrentarlo solo. Papá pensaría que estaba loco, y yo todavía no estaba seguro de si confiaba en mamá. De alguna manera, necesitaba que Jacob me ayudara. La oportunidad llegó antes de lo que pensé.
Esa tarde estaba en el patio trasero cortando leña cuando papá y Jacob regresaron del campo en medio de una acalorada discusión. Sus voces se alzaron tanto que los oí llegar. Alguien cerró de golpe la puerta mosquitera cuando entraron y un momento después mamá salió sigilosamente con una carga de ropa para colgar. Al pasar, me miró y sacudió la cabeza para indicarme que no debía entrar. Seguían gritándose cuando terminé y entré a lavarme las manos. Hubo muchas idas y venidas, pero el esencial de su desacuerdo era sobre algo que había sido un punto amargo en la casa durante años: que Jacob fuera a la universidad. Jacob tenía 20 años y llevaba años convencido de que papá tenía dinero escondido que podía utilizar al menos para conseguir el título de bachiller. Pero cada vez que sacaba el tema, papá insistía en que no había dinero, que todo estaba en la granja y que nos necesitaba a los dos para evitar que el lugar se derrumbara. ¿Qué va a pasar cuando tú y mamá se hayan ido?, gritó Jacob. Hizo un gesto hacia mí. ¿Esperas que vivamos como un par de ermitaños en esta granja vieja? Por supuesto que no. Papá estaba desesperado y me pregunté cuánto tiempo habían estado gritándose en el campo antes de entrar. Y no está en ruinas. Tengo que salir, papá. Jacob tomó la mano de papá, intentando que lo mirara a los ojos, pero papá se apartó. Quiero construir cosas. Papá lo miró con enojo. ¿Cómo qué? ¿Edificios de oficinas? Como una familia para mí solo. Tienes una familia aquí mismo. Deja de ser tan obtuso. La cara de Jacob se puso roja y extendió los brazos mientras gritaba. Su mano derecha golpeó la vieja urna china de la repisa de la chimenea, esparciendo las cenizas del abuelo Ulises por el suelo. Todo se congeló. Me estaba cubriendo la boca con un jadeo. Jacob tenía los brazos extendidos en ese gesto de furia. Y Pa se quedó ahí mirando mientras la urna se volcaba de punta a punta, arrojando una nube en espiral de los restos de su padre. ¿Qué has hecho? No era una pregunta, solo un susurro. Jacob dejó caer los brazos a los costados y miró el desastre. Papá, yo... ¿Qué has hecho?, rugió Pa. Su mano salió disparada más rápido de lo que había visto en años, y golpeó a Jacob tan fuerte en la cara que un hilo de saliva salió volando de sus labios. Me estremecí y cubrí mis orejas, tratando de encogerme y desaparecer de la vista. Por un momento pensé que también estaba funcionando, porque mi padre parecía crecer más, llenando el espacio entre él y Jacob. Por supuesto que no. Papá solo pasaba tanto tiempo encorvado por trabajar duro todos los días en el campo, que no estábamos acostumbrados a verlo derecho. Realmente era un hombre grande, como siempre decía mamá. E incluso Jacob, tan grande y fuerte como era, parecía pequeño a su lado. Papá, lo siento, gritó Jacob, sujetándose la mejilla ardiente. Se dejó caer al suelo e intentó barrer las cenizas con las manos. Pero esto solo enfureció aún más a papá, quien lo agarró por el cuello y lo levantó de sus rodillas con una mano. Vas a salir al campo esta noche, muchacho, gruñó papá con los dientes apretados. No quise. Nunca había visto a Jacob tan conmocionado. Al mismo tiempo, algo en el fondo de mi mente me decía: esto es exactamente lo que necesitaba. Esto es la providencia,
la voluntad de Dios. La voz en mi cabeza tenía razón. Parecía horrible pensarlo, pero el pastor siempre decía: el Señor obra de manera misteriosa. Mamá entró corriendo justo cuando papá llevaba a Jacob hacia la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué le estás haciendo a mi hijo? Miró el desorden en el suelo y se quedó callada. Jacob se retorció, visiblemente dolorido por la mano que le apretaba el cuello. Mamá, lo siento. Tiene que aprender su lugar, dijo papá con una calma aterradora en su voz. Empujó a Jacob hacia la puerta principal, dejándola cerrar de golpe detrás de ellos. Mamá me miró. Trae la escoba, date prisa. En la cocina saqué la escoba y el recogedor del armario. Mirando por la ventana vi cómo papá y Jacob cruzaban el césped y desaparecían entre los cultivos. Gracias, Dios, susurré. Cenamos en silencio esa noche. Me di las gracias a mí mismo en voz baja y vi que papá hacía lo mismo, con sus grandes y poderosas manos cruzadas frente a él. Mamá se limitó a mirar por la ventana hacia el sol en el horizonte con una tristeza inquietante en los ojos. Tampoco terminó su comida. Limpié la mesa para los dos cuando terminamos. Tomamos todas las precauciones necesarias para quedar bien con papá. Lo último que necesitaba era que mi propio castigo me impidiera escabullirme al campo. De hecho, me aterrorizaba que mientras estaba de pie frente al fregadero, sacando la comida de los platos y planeando cada uno de mis próximos pasos, el diablo estuviera allá afuera, conspirando activamente contra mí. Cuando anocheció, todos nos sentamos en la sala de estar y leímos mientras llegaban las noticias por la radio. Sin embargo, no prestaba mucha atención a lo que miraba. Mi mente estaba demasiado preocupada visualizando cada próximo movimiento que debía hacer. El meteorólogo de la radio advirtió que se acercaba una tormenta, y mamá se inclinó hacia papá, tratando de mantener la voz en un susurro. ¿Vas a hacer que se quede ahí afuera toda la noche? ¿Bajo la lluvia? Papá suspiró y cerró el libro. Se quedó mirando durante un largo rato el lugar del suelo donde habían esparcido las cenizas de su padre. Cuando se enfadaba, se encendía como una tetera, pero una vez que se apagaba el fuego, hervía lento y se enfriaba. Lo haré venir en 1 hora. ¿Está bien? Mamá asintió. Mi mente entró en pánico. Tenía que poner en marcha mis planes rápidamente, o no tendría a nadie que me ayudara cuando saliera al campo para enfrentarme al espantapájaros. Fósforos. Necesitaba fósforos. No, el diablo vivía en el fuego y me arriesgaba a quemar todo el campo. ¿Qué entonces? Estaba a punto de arrancarme los pelos tratando de pensar en algo cuando se me ocurrió una pequeña idea. Disculpe, dije, metiéndome el libro en el bolsillo y poniéndome de pie. Mis padres se giraron para mirarme. Necesitaba algo que no despertara sospechas ni me metiera en problemas. Solo una pequeña mentira piadosa en nombre de la rectitud. Acabo de recordar que olvidé devolver el mazo al cobertizo. Papá hizo un gesto hacia la puerta con una mano. Será mejor que vayas a hacerlo. Se supone que va a llover esta noche. No quiero encontrar óxido en mis herramientas. Fui a buscar una linterna en la cocina y salí corriendo al porche. Aunque sabían que iba a salir, sujeté la puerta para que se cerrara suavemente, como si tuviera miedo de asustarlos. Cumplí mi primer objetivo. Estaba fuera. A continuación, caminé hacia atrás hasta donde estaba el bloque de madera. En realidad no me había olvidado de guardar el mazo,
pero quería que me oyera en el patio trasero, solo para evitar levantar sospechas. Después de caminar un minuto por el patio, volví al cobertizo y me quedé ahí mirando el mazo en su lugar correspondiente. Un mazo es bueno para partir leña, pero no estaba seguro de si tendría suficiente fuerza de palanca para golpear bien a lo que estuviera en lo alto, como el espantapájaros en su poste. Afortunadamente, tenía otras herramientas a la vista a ambos lados del mazo, en su mayoría herramientas de jardinería. Una paleta, una regadera, un par de tijeras de podar viejas, una pala y una horquilla para acabar con 4 dientes de acero de 25 centímetros. Cogí la horquilla de la pared, sentí su peso y equilibrio en mis manos. No era fuerte, pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba poner todo mi peso detrás de ella. Cerré la puerta del cobertizo. Estaba más decidido que nunca a seguir adelante con mi plan. Sabía que tampoco tenía mucho tiempo, ya que papá sin duda estaría pendiente del reloj y podía escuchar el suave retumbar de un trueno en la distancia, insinuando la tormenta que se acercaba. Agachándome, corrí pasando las ventanas de la sala de estar. Atravesé el camino de entrada y llegué al campo. Inmediatamente sentí una ola de miedo que me invadió. En algún lugar entre los cultivos, Jacob estaba trabajando, pero en otro lugar había un espantapájaros y tenía al diablo adentro. Sin mencionar que mamá pronto comentaría cortésmente que estaba tomándome mucho tiempo y se preguntaría dónde había ido. El tiempo era esencial, como dicen. Necesitaba encontrar a Jacob y luego al espantapájaros. Podía oír el corazón latir con fuerza en mi pecho. En algún lugar cercano se escuchó un susurro. ¿O era el viento? Me estremecí. Jacob, susurré. No hubo respuesta. Me apresuré a bajar otra fila, tratando de usar las estrellas como guía, pero rápidamente se ocultaron detrás de nubes pesadas. Los grillos se burlaban de mí, cantando con entusiasmo hasta que me acerqué. Luego se quedaron en silencio. En el bosque, un búho hizo notar su presencia. Jacob. Llamé otra vez en voz baja. El viento se levantó más, pasando sobre mí como un fantasma que levanta mi cabello y juega con él. Agarré el mango del tenedor y lo sostuve contra mi costado, tratando de estabilizar mis manos temblorosas. ¿Eres tú? Escuché la voz de Jacob. Un segundo después apareció de la oscuridad a mi izquierda, pálido a la tenue luz de la luna. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes el tenedor de mamá? Jacob. Estaba tan contento de encontrarlo que casi dejé caer mi arma para abrazarlo. El nudo que se me había estado formando en el estómago se aflojó y un temblor me recorrió mientras me relajaba un poco. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? ¿Es papá? No, el espantapájaros. Jacob parecía naturalmente desconcertado. ¿El espantapájaros? ¿Qué pasa con él? Te lo mostraré. Miré a mi alrededor. ¿Dónde está? Vas a recibir una golpiza, lo sabes, ¿verdad? Vio la determinación en mi rostro y se encogió de hombros. Bien, es por aquí. Jacob giró sobre sus talones y desapareció entre los cultivos altos. Me apresuré a seguirlo manteniéndome solo un paso detrás mientras daba sus largas zancadas por varas hileras. Luego se hizo a un lado, haciendo un gesto hacia adelante, y me detuve en seco.
Ahí estaba el viejo poste de cedro, clavado en el suelo, décadas antes de que yo naciera. Ahí estaban las botas viejas, colgando de las perneras de los pantalones rellenos de paja. Ahí estaba la camisa a cuadros, los guantes cubiertos de césped que sobrían en lo que siempre consideré una burla irrespetuosa de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí estaba la cabeza de arpillería con su cara sin boca y sus grandes ojos negros como botones de zapato. Y cuando mi mirada se posó en ese rostro inexpresivo, observé con horror cómo la cabeza se inclinaba lentamente hacia abajo y se giraba para mirarme directamente. En ese instante supe que estaba mirando fijamente a Satanás. Empecé a susurrar una oración para mí mismo, al mismo tiempo que sentía que mi vejiga dejaba de funcionar y un calor repentino me recorría la parte interior de la pierna. Jacob estaba de pie a mi lado. Ahí está. ¿Qué planeabas hacer? Tuve menos de un momento para considerar la pregunta. El espantapájaros miró de mí a Jacob. Luego bajó la mirada hacia el arma que tenía en mis manos y pareció darse cuenta de cuáles eran mis intenciones. Reaccionó violentamente, tirando de las correas que ataban sus brazos a la percha. Podía oír los viejos lazos crujir en el desafío. Con solo un momento de vacilación, levanté el arma, metí el extremo debajo de mi hombro y la clavé en el espantapájaros con toda la fuerza que pude reunir. Las púas de acero atravesaron con facilidad, enterrándose en el torso del espantapájaros y deteniéndose solo cuando golpearon el poste al otro lado. En respuesta, el espantapájaros se tambaleó como si estuviera en agonía, retorciéndose tan fuerte que perdí el tenedor. Un sonido salió de su cabeza, una imitación adolorida y apagada de un grito humano. «¡Jacob, ayuda!», grité. El mango del tenedor giró hacia mí, y apenas logré volver a agarrarlo con una mano y tirar. El espantapájaros chilló de nuevo con su voz humana, sacudiéndose cuando el tenedor se deslizó en su vientre negro y resbaladizo por la sangre. Antes de que pudiera hacer nada, hundí las afiladas púas en él de nuevo, más adentro, donde pensé que seguramente estaría el corazón del diablo. No fue tan fácil la segunda vez, ya que la sangre corría por el mango, engrasándome las manos. Las púas exteriores se engancharon en algo a lo largo de los bordes, lo que me impidió empujar el tenedor hasta el fondo. Sin embargo, no importó. Los movimientos y espasmos del espantapájaros ya estaban debilitándose. ¡Jacob!, estaba histérico. Todo se estaba poniendo oscuro y sentí las primeras gotas de lluvia caer sobre mi cabeza, mientras intentaba mantener el agarre en el mango del tenedor. Un empujón más, solo por si acaso. El espantapájaros se convulsionó. Sus manos se agitaron en sus ataduras. Sus pies se aflojaron y se desprendieron de la percha uno a uno, dejándolo colgando de sus brazos. La camisa roja a cuadros estaba manchada de sangre oscura y corría por las púas y sobre mis manos. La cabeza se inclinó hacia abajo en señal de derrota. Sabía que era victorioso. Me giré para mirar a mi hermano. ¿Viste eso? Pero Jacob se había ido. ¿Jacob? Podía escucharlo correr, sus pies golpeando el suelo. Mi hermano, grande y valiente, era en realidad un cobarde frente a Satanás. Pero luego me di cuenta de que los pasos se estaban acercando, no alejándose. Y no era mi hermano quien apareció de repente. Era papá.
¿Qué está pasando aquí? Tenía una expresión preocupada, pero cuando vio al espantapájaros con el tenedor de mamá colgando de él, sus ojos se abrieron como platos y el tinte escarlata de la ira regresó a su rostro. ¿Qué hiciste? Tuve que detenerlo, le expliqué. Tenía al diablo dentro de él. ¿Qué hiciste?, repitió mi padre, y otra vez, y otra vez. Estaba entrando en una espiral de furia de locura, como nunca lo había visto, y no podía entender por qué. Es el diablo, papá, dije dócilmente. Lo vi fornicando con mamá en el granero la otra noche. Papá agarró el mango del tenedor y lo sacó del espantapájaros. Pensé que seguramente atacaría al mismísimo Satanás cuando escuchara lo que acababa de decir. Pero en lugar de eso, arrojó el implemento al campo y comenzó a poner sus manos sobre el pecho del espantapájaros, presionando hacia abajo y simplemente diciendo una y otra vez: mi niño, mi niño. Estoy bien, papá. Pero no me estaba escuchando. Apoyó el cuerpo del espantapájaros contra su pecho. Desató las ataduras de las muñecas y lo dejó caer sobre su hombro. Se dio la vuelta y se arrodilló, acunándolo como a un bebé, y luego lo dejó en el suelo blando, donde simplemente se quedó ahí como un muñeco de trapo. La lluvia se estaba intensificando y caía con un repiqueteo, mientras desabrochaba el cuello de la camisa del espantapájaros. Debajo estaba Jacob. Tenía un grueso pañuelo atado alrededor que le cubría la boca. Estaba oscuro por la sangre, y más sangre que le corría por la barbilla y la mejilla. Tenía los ojos abiertos, pero no parecían estar mirando a ningún lado en particular, como si estuviera perdido en un pensamiento. Pero vi a Jacob. No pude terminar la frase. Mamá apareció detrás de mí agarrándome el hombro con fuerza. ¿Qué es el alboroto? ¿Es Jacob? Papá se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, acunando a Jacob en sus brazos y sollozando. Nunca lo había visto llorar antes. Oh, Jacob, oh, mi niño, gritó mamá. Su aullido me atravesó el cerebro. Sus dedos se clavaron en mi hombro con tanta fuerza que casi me empujó hasta las rodillas. Jacob, no. Oh, Señor, por favor, no, mi bebé. Se desplomó junto a papá y comenzó a acariciar el cabello de Jacob y a besar su frente. Está bien, mi bebé, vas a estar bien. Me tapé los oídos para ahogar sus gemidos, tirando tan fuerte que parecían estar a punto de arrancarse. Sentí el escozor de cálidas lágrimas llenándome mis ojos y corriendo por mi rostro. Este no podía ser Jacob. Jacob había estado conmigo. Me había llevado hasta el espantapájaros. Yo lo había visto. Solo que no había sido Jacob. Jacob había estado donde siempre estaba cuando papá lo ponía en el campo, vestido con la ropa del espantapájaros para ocultar su duro castigo de los vecinos críticos, obligado a pensar en sus pecados. Él había estado cuando mamá fue a buscarlo y consolarlo, su hijo grande y fuerte que le recordaba tanto a papá antes de que se volviera tan frío y cruel por la amargura y la edad. Cuando finalmente mamá y él encontraron consuelo el uno con el otro. Nunca lo supe, y no podía entenderlo porque en ese momento era demasiado joven. No había sido Jacob quien me llevó ahí esa noche.
había sido Satanás. Satanás me venció después de todo. Había usado los pecados de mi familia para destruirnos. Nuestras lágrimas, la sangre de Jacob, el llanto inconsolable de mis padres agarrándose el uno al otro y a su hijo muerto. Todo se mezcló en la lluvia, los truenos y la tierra. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.